Iglesia La Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de febrero 19 al 26. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local de Springfield y Fairfax. Y un saludo muy cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador y Honduras. Seguimos con nuestro servicio en línea. Los días viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia. El día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio de Facebook y YouTube para compartir el mensaje semanal en sus casas. Gracias a todos por sintonizarnos. Reuniones de células. Seguimos con el orden del gobernador de Virginia. Las reuniones no deben de sobrepasar de 10 personas. Animamos a que los grupos vuelvan a conectarse en línea hasta que venga la primavera. En su tiempo de reunión, anímense, oren unos por otros para que el Señor siga fortaleciendo su fe y seguir en pie en medio de estas dificultades. Seguimos haciendo las siguientes recomendaciones. Importante, si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano o hermana afectada con el virus o el COVID-19, por favor déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se han recuperado, por lo que agradecemos profundamente a Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia les recomendamos y los retamos también al mismo tiempo. No espere a su líder de célula. Hágalo usted como el líder de su casa o el líder de la familia. También animamos a que los grupos de célula tengan un tiempo de oración y ayunos, ya sea en línea o telefónicamente. Ahora así, unámonos a orar por protección, por provisión y por fortaleza y porque el Señor aumente nuestra fe. Hermanos, el tiempo se acorta y su familia necesita estar preparada para el encuentro con el Señor. ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor? El enfoque del año 2021. Debemos de examinarnos y continuar santificándonos por medio de la obediencia a la palabra. Dios nos ha dejado recursos para nuestro caminar en integridad y transparencia. Nos ha dado el Santo Espíritu de Dios, nos ha dado la palabra, nos ha dado la comunión con la iglesia, con los grupos familiares. Así que no hay excusa. Tenemos el poder de Dios para romper con toda atadura del pecado. Nos alegra mucho ver que el alcance y el discipulado continúan realizándose en diferentes formas. Así que hermanos, que no nos encuentre el Señor distraídos, más bien haciendo su obra, como dice, haciendo así. La librería Oikos está abierta los miércoles para venta de los libros o libros de discipulado que usted necesite. Por favor, comuníquese con la hermana Telma. El miércoles está también el ropero samaritano. Está abierto, la ropa es gratis, la esperamos o lo esperamos. Por favor, sírvase usted allá en el lugar donde tenemos lo que le llamamos el M1, donde están los vidrios. Ahí hay ropa para que usted disponga llevársela y es gratis. Ministerio de Jóvenes Journey. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Sean y Glendy McDaniel, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes.
La iglesia llevamos a nuestros jóvenes en oración, por favor, para que la obra del Espíritu Santo continúe obrando en sus vidas. Ministerio de Niños en Línea. Queremos agradecer el trabajo y la dedicación de todo el equipo del Ministerio de Niños que está alcanzando a nuestros hijos vía línea. Y asimismo, damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos Marvin y Alma Cintú, que mantienen el cuidado de ese ministerio. El día jueves tuvimos la oportunidad de estar con ellos y ellos llevaron a cabo el proyecto de agradecerle a cada uno de los líderes, y de verdad que han crecido tremendamente. No solo han crecido ministrando la palabra, sino que con ese tacto y esa sabiduría y esa paciencia que le ha dado Dios a estos maestros para bregar con los niños, estamos agradecidos con el Señor. Démosle un fuerte aplauso a ese ministerio. Gracias. Dice los diezmos pro templo y ofrendas. Hemos movido las cajas. Ustedes miran las cajas, están aquí al lado, están enfrente del púlpito, para dar tiempo para que las ofrendas de las células y los diezmos y las promesas de fe sean depositadas de una ofrenda agradable al Señor. Traer al Señor las primicias. Acordémonos que antes de distribuirlo en algunas otras cosas que tenemos, si le damos al Señor la prioridad, el Señor le ha de glorificar y ha de bendecir nuestras finanzas. Así que Él nos bendice con la vida, con la salud, con el transporte, con el alimento, con el cuidado. Y lo único que nosotros podemos es darle con gratitud nuestras ofrendas. Así que demos gracias por los hermanos que han puesto en su corazón honrar a Dios. En obediencia traen sus ofrendas, sus diezmos y sus promesas y pro templo. Así que Malaquías 3:10 lo dice: trae todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenemos poderosas promesas de Dios y Él ha de seguir siendo fiel a cuando nosotros nos disponemos a darlo. Para depositar nuestros diezmos regularmente, nuestras ofrendas y pro templo, podemos tomar dos sistemas. El primero es venir el día miércoles de 5 a 8 y depositarlo en el buzón del frente. Y el segundo es a través del sistema PayPal. Aquellos que son tremendos en electrónica lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Muy bien, les voy a pedir favor que si se ponen de pie, en esa gratitud nos unimos para alabar y adorar aquel que es el alfa y el omega, aquel que es el principio y el fin, aquel que es el todopoderoso y que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Imagínense, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso es que hasta el día de hoy nosotros entendemos la protección divina, teniéndonos todavía en vida, mientras que la situación se pone más estrecha. El Señor sigue glorificándose y guardando. Así que con ese deseo, con esa exaltación, presentémonos al Señor y alabemos juntos en Cristo Jesús. Amén. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas.
los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad.
que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte.
tengo libertad. Oh, bendito sea el nombre del Señor, exaltado sea siempre, Señor. La sangre de Él. Cuando nosotros venimos al Señor, indudablemente no lo entendíamos, pero estábamos cargados de pecado e iniquidades y transgresiones. Pero su sangre fue presentada para que nuestras conciencias fueran limpias. Y de ahí en adelante pudiéramos nosotros experimentar que no solo la sangre del Señor cuando está sellándonos, también tenemos la oportunidad de tener armas espirituales para seguir hacia el camino de la santidad. Y una de ellas es, tenemos las armas de la ofensiva. Segunda de Corintios 5:10, que dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Dice que todo aquello que se levante contra el conocimiento y la altivez sea presentado al Señor, y llevándolo cautivo a obediencia, nosotros vamos a poder experimentar tranquilidad en nuestras almas. Y no se queda ahí, tenemos las almas defensivas, como lo dice Efesios 6:10, donde dice que debemos de mantener nuestro yelmo, nuestra coraza de justicia, nuestro cinto de la verdad, los zapatos que es el apresto del evangelio, que por donde vayamos comunicamos las buenas nuevas, que también usemos el escudo de la fe, indudablemente estemos preparados para usar la palabra que es la espada del Espíritu. Así que tenemos recursos, querido hermano, para seguir caminando en esa santidad que el Señor espera de su iglesia. Alabamos y bendecimos su nombre. Siéntense, por favor. Estamos preparados para oír la palabra del Señor. Estamos como esponjitas, dispuestos a recibir lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Así que le voy a pedir favor al predicador de esta noche que pase al frente. Es nuestro hermano Eddie Cintú. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder verles. Hay muchos de ustedes que ya teníamos casi un año de no vernos, y siempre es una bendición que podamos vernos y estemos aquí reunidos. En las últimas semanas o meses, ¿verdad? Hemos venido estudiando algunos libros de la Biblia, y hace un tiempo entramos al libro de Corintios, y hoy llegamos al final de la primera carta de los Corintios, al capítulo 16, y vamos a ir ahí. Vayan con sus Biblias hasta primera de Corintios capítulo 16, y esta noche vamos a estar tocando algunos temas que Pablo nos enseña en este último capítulo de su primera carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 16 de 1 Corintios y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos enseñados por tu Espíritu, somos guiados, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que en esta noche abras nuestro entendimiento, que lo que tú quieres, Señor, darnos lo podamos recibir, que como tierra fértil, tierra buena, Señor, podamos producir fruto, Señor, el fruto que tú deseas que nuestras vidas dé, Señor, para agradarte, Señor, a ti en todo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver esta noche algunas cosas que Pablo enseña a los Corintios en el capítulo 16, versículo 1. Pablo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Y aquí dice Pablo qué fue lo que él enseñó en la iglesia de Galacia y cómo ellos también deberían hacerlo. Versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegase no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo empieza acá, por lo que entendemos que dicen las primeras
palabras del versículo 1 del capítulo 16, Pablo está respondiendo una pregunta. Anteriormente le habían preguntado, ¿verdad?, muchas cosas, pero una de ellas era con respecto a las ofrendas. Y Pablo dice, en cuanto a las ofrendas, de esta manera es que quiero que ustedes lo hagan. Lo hemos enseñado también en otras iglesias. El ofrendar no es algo que Pablo se inventó, es algo que nosotros vemos desde el principio en la Biblia, cuando vino incluso, ¿verdad?, Abel y Caín presentaron su ofrenda, una fue agradable y la otra pues no fue aceptada. El ofrendar no tiene que ver con el simple hecho de dar, sino tiene que ver con una actitud de corazón, con una actitud de adoración. Cuando nosotros damos, también estamos adorando a Dios. Cuando nosotros damos de corazón y cuando está esa actitud correcta en nuestras vidas, estamos agradando a Dios. Si de la misma manera en la que, ¿verdad?, Dios recibió la ofrenda o vio la ofrenda de Caín y de Abel, ¿verdad?, de la misma manera Él ve nuestras ofrendas, Él ve con qué actitud nosotros lo hacemos. No es con respecto a la cantidad, sino con la actitud en la que nosotros lo hacemos. Así que debemos procurar tener una actitud que agrade a Dios a la hora de dar también. Y Pablo enseña que cada uno debe de dar conforme haya prosperado. No es la cantidad, sino, como les digo, es una actitud que tenga que ver con agradar a Dios según cada uno pueda hacerlo. Y Pablo les da instrucciones y les dice, yo quiero que lo hagan cada primer día de la semana, y de manera que, dice Pablo, para que cuando yo vaya no esté pidiendo ofrendas, sino que ustedes ya están listos, ustedes ya estén preparados. Y de antemano nosotros deberíamos de hacerlo. Muchas veces fallamos, se nos olvidó pasar sacando efectivo, nos acostumbramos a una tarjeta, lo que sea, y no traemos. Pero si sabemos que venimos a la iglesia, debemos también traer nuestra ofrenda, deberíamos de venir preparados. Muchas veces se nos pasa y a mí me ha sucedido, pero deberíamos de hacerlo, deberíamos de procurar que también, ¿verdad?, recordarnos que una manera de adorar a Dios es también dar a la iglesia. Y en este caso, ¿verdad?, Pablo habla de la ofrenda que se recaudaba en las iglesias, y Pablo dice, de la manera que ordené en Galacia, y esta es la manera en la que él les había ordenado que lo hicieran. Nosotros vemos en el libro de Gálatas, vemos en el libro de Corintios y en muchos pasajes de la Biblia acerca de las ofrendas, y Pablo les está enseñando a ellos que deben estar preparados. Les está enseñando y les está contestando qué es lo que deben de hacer de acuerdo a las ofrendas. Esta ofrenda estaba designada para los hermanos en Jerusalén. Esta ofrenda estaba designada para los necesitados en Jerusalén. En 2 de Corintios, Pablo enseña, y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. No voy a entrar mucho en 2 de Corintios porque, ¿verdad?, después de 1 de Corintios viene 2 de Corintios y seguramente alguien más va a estar enseñando con respecto a la ofrenda, pero vamos a leer un poquito. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces Pablo trae a mención lo que sucedió en Macedonia y cómo la iglesia de Macedonia estaba ofrendando. Dice que ellos ofrendaron en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Era una iglesia de la cual Pablo no quería que estuvieran dando, porque ellos mismos estaban en necesidad. Pero ellos mismos rogaban y le decían: Pablo, déjanos participar, déjanos tomar este privilegio, no permitas que nosotros no seamos partícipes de las bendiciones de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros lo hemos comprobado. Cuando damos a Dios, Él siempre nos bendice, Él siempre nos da más.
Y no solamente en las ofrendas, en los diezmos dice que lo probemos y Él va a hacer que sobreabunde en nosotros sus bendiciones, y lo ha hecho y lo hace siempre. Entonces Dios no miente en cuanto a lo que Él promete y en cuanto a lo que su palabra nos dice. Y los macedonios habían entendido esto, que el dar era una bendición, que el dar traía bendición a ellos y el dar era un privilegio. Ellos lo habían entendido y ellos le rogaban a Pablo y le decían: por favor, déjanos participar. Pablo sabía que ellos tenían necesidad y más bien se tendría que recoger una ofrenda para ellos, pero ellos insistían porque conocían lo que había detrás de dar. Cuando agradamos a Dios y cuando damos a Dios, Él bendice nuestras vidas. Proverbios dice que el que da al pobre, a Dios presta. Cuando nosotros ayudamos para las necesidades de otros, a Dios le estamos prestando. Proverbios 28-27, si quiere apuntarlo y quiere leerlo después, nos dice que el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que apartare sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, Pablo les está enseñando a los corintios y les da el ejemplo de los macedonios, porque él sabe también que el dar a Dios es una bendición. El ayudar a otros en necesidad, el suplir las necesidades a otros, añade bendición a nuestras vidas. ¿Y cómo fue que Pablo llegó a Macedonia? Nosotros leemos en el libro de los Hechos, Pablo iba hacia otro lugar y Pablo mismo dice que el Espíritu les impedía llegar hasta esa ciudad, y una noche tuvo una visión, un hombre macedonio les decía: ven, pasa, ayúdanos. Y Pablo dice que entendió por el Espíritu que era tiempo de ir allá, y entonces fueron a Macedonia y empezó ahí una iglesia en esa región. Y de esta manera se convirtieron ellos al Señor, y en su agradecimiento ellos llegaron a tener esta confianza y este privilegio de querer siempre ofrendar y de querer siempre ayudar a los demás. Aún en su propia necesidad, ellos sacaban aún más allá para poder dar, para poder bendecir a otros, sabiendo que de Dios ellos eran bendecidos. El ofrendar nos enseña a nosotros dos principios, y los macedonios lo habían aprendido muy bien. A ofrendar, ellos habían aprendido primeramente que se debían a Dios. La palabra dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Él lo entregó todo para bendecirnos a nosotros. Los macedonios habían entendido esto. Ellos sabían que se debían a Dios primeramente, y en segundo lugar, ellos habían aprendido que todo lo que tenían le pertenecía a Dios. Lo menos que ellos podían hacer era servir de esta manera y bendecir a otros con sus ofrendas. Entonces el ofrendar trae bendición a nosotros, el ofrendar agrada a Dios, y procuremos que nuestra ofrenda sea un olor agradable a Dios, sea un olor grato a Dios, que no sea la cantidad, porque Jesús mismo nos enseña que cuando vino la viuda y venían aquellos hombres ricos y ponían el dinero en el arca, dice que lo hacían para ser vistos, y dice que daban de lo que les sobraba, pero una mujer dio todo lo que tenía, y Jesús dice: ella dio más que todos. Entonces Él ve lo que nosotros hacemos, y que cuando nosotros demos nuestra ofrenda, pensemos en esto: ¿se agrada a Dios de lo que estoy haciendo? ¿Se agrada de lo que estoy dando? Él no está viendo la cantidad que estamos dando, Él está viendo la actitud que nosotros tenemos al darlo. Y debemos procurar que nuestra ofrenda sea también un olor fragante a Dios y sea acepta delante de Él. Recordemos que Abel y Caín vinieron y ambos presentaron su ofrenda. Una fue aceptada y la otra fue aborrecida. Pero nosotros debemos procurar que nuestra ofrenda sea un olor fragante a Dios. Amén. Entonces, Pablo es esto lo que quiere que los corintios entiendan.
Y Pablo dice, ya sea que vaya yo o ya sea que vaya alguien más, yo quiero que ustedes estén preparados, yo quiero que ustedes estén listos para hacerlo. Entonces debemos procurar nosotros también estar listos para poder ofrendar, tener siempre esa disposición de nosotros dar a la iglesia y poder ayudar a las necesidades de los demás. En este pasaje nosotros vamos a ver diferentes puntos en los cuales Pablo está hablando, y otro más adelante, si nosotros seguimos leyendo acá, Primera de Corintios versículo 4 dice: si fuere propicio que yo también vaya, iré también, irán conmigo. Entonces iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pablo una vez más menciona Macedonia en esta carta. Dice: pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo entonces acá en este pasaje del 5 en adelante, del versículo 5 en adelante, empieza a decirle a los corintios cuáles son sus planes. Tiene planes de ir a ellos, pero antes de eso va a visitar otras iglesias y espera quedarse en Éfeso por algún tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes? ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? ¿Verdad? Todos. ¿A cuántos se nos han quedado nuestros planes frustrados por lo que estamos viviendo? Muchos de nosotros teníamos planes ya hechos y preparados el año pasado y nada de eso funcionó. Dios tenía otros planes y realmente nosotros deberíamos, ¿verdad?, confiar, y como dice Santiago, nosotros deberíamos decir: si el Señor quiere o si el Señor lo permite, haremos esto, iremos aquí o iremos allá. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios. Yo iré a ustedes si el Señor lo permite. Por el momento estoy aquí, el Señor me ha abierto una puerta grande, voy a predicar a los efesios, aunque hay oposición y aunque hay quienes se opongan a la predicación, dice Pablo, yo sé que el Señor me ha abierto puertas, por eso voy a estar aquí. Entonces no significa que porque las cosas no nos vayan bien a veces en donde estamos, no significa que esa no sea la voluntad de Dios. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios y en dónde Él nos tiene. Yo recuerdo que en los primeros años que llegué acá a Virginia, por diferentes circunstancias, yo quise moverme, yo quise irme del estado. Intenté irme a Indianápolis, quería irme a Florida y diferentes lugares. Y me fui a Indianápolis, de hecho me fui para Indianápolis y al tercer día regresé. Venía feliz de la vida, nunca bajé mis cosas del carro, pero venía feliz de la vida. No había paz en mi corazón, sabía que aquí era donde tenía que estar. Recuerdo que sin haber yo comentado nada y sin que nadie se haya dado cuenta que me había ido, se me acerca una hermana y me dice: el Señor dice que se acuerde que Él fue el que le trajo. El Señor dice que no se mueva de este lugar y que no olvide que Él es quien lo tiene aquí. Entonces que las circunstancias no nos hagan huir del lugar donde Dios nos tiene. Pablo tenía oposición en Éfeso, pero sabía que Dios lo tenía ahí, y Pablo dice: aquí voy a estar porque el Señor ha abierto una puerta grande. Y yo no sé las circunstancias, yo no sé las cosas que ustedes están pasando, pero algo deben de estar seguros: si el Señor los tiene aquí, Él va a abrir puerta. Si Él ha abierto puerta para ustedes y los tiene aquí, ustedes van a ver la bendición de Dios y el respaldo de Dios. Amén. Aunque sean muchos los adversarios y aunque sean muchas las oposiciones, confíen en el Señor, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y después de eso, ¿verdad? Llevo 21 años aquí en Virginia y no pienso moverme hasta que el Señor me diga. Y he pasado por diferentes situaciones. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por diferentes situaciones y el Señor nos tiene acá.
y el Señor ha sido fiel con nosotros y debemos confiar en Él. Y esto es lo que Pablo le transmitía a la iglesia de Corintios, y lo que Santiago nos enseña también es eso, que pongamos nuestros planes en las manos del Señor, que dejemos que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos lleve a donde quiera que Él desea que nosotros estemos, y que nosotros estemos sensibles a lo que Él quiere decirnos. En ese pasaje que les hablaba de Hechos, cuando Pablo llegó a Macedonia, él quería ir hacia Listra, él quería llegar, hacia otros lugares, pero el Espíritu mismo dice que no lo dejaba ir a ese lugar, pero por medio de una visión entendió a dónde Dios quería llevarle. Y es importante que nos mantengamos conectados con el Señor para que sepamos a dónde Él quiere tenernos y qué es lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo. Cantábamos hace un momento, todo lo que quiero es agradarte, todo lo que quiero es adorarte. Y cuando ponemos nuestros planes en las manos del Señor, Él va a guiarnos. Y si lo que queremos es adorarle, pongamos nuestros planes delante de Él y dejemos que Él nos guíe por donde Él quiere. Amén. Entonces, Pablo habla de sus planes, pero él confía en que Dios hará todas las cosas y que conforme a la voluntad de Dios, Él llegará y estará con ellos. En el versículo 10, Pablo empieza a hablar acerca de uno de sus discípulos, Timoteo. Ahí en el capítulo 16, versículo 10 de 1 Corintios, Pablo dice: y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así mismo como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo se convirtió en uno de los discípulos de Pablo, y lo tenía como a un hijo, el cual él amaba y el cual él le enseñó muchas cosas. Incluso Timoteo quedó a cargo de la iglesia de Éfeso, podemos leerlo ahí en Éfeso. Él quedó a cargo de esta iglesia. Y Timoteo, la referencia que Pablo da acerca de él es de que hace el trabajo como él lo hace. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de recomendar a alguien y le ha ido mal. Pero Pablo tenía la confianza de recomendar a Timoteo y decir: Timoteo hace la obra igual que yo. Y muchas veces ya no nos atrevemos a recomendar a nadie porque nos han quedado mal otras personas. Pero Pablo tenía la confianza de hablar de Timoteo de tal manera que dice: miren, Timoteo hace la obra tal y como yo. Por favor, ayúdenle, que él esté tranquilo, que él esté bien. Ayúdenle en todo lo que él necesite y por favor provéanle para que él pueda venir acá conmigo a verme. Timoteo, Pablo lo había conocido. Dice la palabra que él era hijo de una mujer judía de padre griego, y él había sido instruido en las escrituras desde su niñez por su madre y por su abuela también. Entonces vemos que Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, es donde dice que él ha aprendido desde la niñez las escrituras. Timoteo también acompañó en su segundo y tercer viaje misionero a Pablo. Y en 1 Corintios 4:17 también nos habla que él está a cargo lo envía a la iglesia. Pablo ya había enviado a Timoteo a la iglesia de Corintios. Y en 1 Timoteo 1-3 nosotros leemos que también Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso. Entonces Timoteo era un hombre de confianza, un hombre que sin dudar Pablo podía recomendar. Y de igual manera, como cristianos y como hijos del Señor, es la recomendación que deberían de dar acerca de nosotros. Saber que nos dirigimos de una manera prudente, de una manera que agrada al Señor. Que cuando, ¿verdad?, se refieran a nosotros, a alguien de la iglesia, a la gran comisión, den una buena referencia. Que el pastor no tenga, ¿verdad?, que sentirse mal y decir: oh, mire, voy a enviarle a aquel hermano, pero, ¿verdad?, no le despegue la vista. No, que él tenga la confianza de decir: les envío a tal hermano y no se preocupen, él hará la obra tal y como yo la hago. Amén. Y de esa manera era que Pablo recomendaba a Timoteo. Esa confianza él le tenía, sabiendo que él, no solo en presencia de Pablo, sino aún
no estando Pablo, él iba a hacer la obra de tal manera que agradara a Dios. Entonces esos son los planes de Pablo. Esta es la recomendación acerca de Timoteo. Versículo 12 dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entramos entonces a otro pasaje, al versículo 13 a otro tema, en el versículo 13 de Primera de Corintios, y Pablo le dice a la iglesia de Corintios en este pasaje, les dice: hermanos, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La recomendación que Pablo les hace al principio de este pasaje, en el versículo 13, les dice: velad. Ya nuestro pastor habló acerca de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y habían 5 insensatas. Y el pasaje, ¿verdad?, nos habla acerca de velar, acerca de estar nosotros alertas, pendientes, que la venida del Señor está cerca. Dice la palabra que no sabemos ni el día ni la hora, pero nos manda a velar, nos manda a estar alertas, nos manda a estar atentos. Y Pablo le dice a los corintios: velad. Jesús también le dijo a sus discípulos cuando fue a Getsemaní, en el capítulo 26 de Mateo, verso 41, Jesús les dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Estad despiertos, no se duerman. Manténganse también orando, les dice, para que ustedes no caigan en tentación. Primera de Pedro 5:8 dice: velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice: velad, estad despiertos, estad alertas. Corintios, manténganse velando. Tenemos un adversario que quiere destruirnos. Iglesia de la Gran Comisión, manténgase alerta. Hay un adversario que quiere destruirnos. Y es lo que Pablo le está diciendo a los corintios: velen. Manténganse ustedes alerta, no duerman. Tenemos un adversario. Debemos estar despiertos. Jesús les dijo que velaran para no entrar en tentación, y Pedro nos dice que velemos para no ser devorados, porque hay un adversario buscando a quien devorar. Y que el Señor nos guarde, ¿verdad?, para que no seamos nosotros, y guarde a nuestros hermanos también. Lo que el pastor predicó, ¿verdad?, en Marcos capítulo 13 y el versículo 25 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros debemos estar alertas, debemos estar pendientes, porque ninguno de nosotros conoce el día ni conoce la hora en la que vendrá. Otro pasaje de las Escrituras nos dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón llega, no se deja robar. Si nosotros supiéramos a qué hora va a llegar alguien a robar a nuestra casa, ¿qué haríamos? Llamamos a la policía, nos preparamos, nos salimos, escondemos las cosas de valor o nos las llevamos, pero no nos dejaríamos robar si supiéramos que a qué hora nos van a robar. De igual manera, no sabemos el día ni la hora, pero debemos estar alertas. Velad. Pablo le dice a los corintios: velen. Otra recomendación que les hace es: estad firmes en la fe. No se muevan, no se dejen mover de su fe. Lo que han aprendido, lo que se les ha enseñado, no lo dejen. Yo quiero que ustedes estén firmes. Vamos a leer un pasaje. Primera de Corintios 15:58 nos dice: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo nos quiere? Firmes y constantes. Nos quiere en movimiento. Nos quiere que también nosotros estemos creciendo en la obra del Señor. Segunda Tesalonicenses 2:15 nos dice: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Lo que se nos ha enseñado, el evangelio que tenemos en nuestras manos, en nuestra Biblia, debemos retenerlo.
Debemos tener cuidado con lo que oímos, debemos estar firmes, no dejarnos mover de lo que hemos creído, de lo que se nos ha enseñado. Filipenses 4:1 dice, estad firmes en el Señor. Hebreos 10:23 nos dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces la palabra nos insta a estar firmes, a estar constantes, a no dejarnos mover de la palabra, a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Nos invita a estar firmes. Y Pablo le dice esto a los corintios: aparte de que ustedes estén velando, yo quiero que ustedes también estén firmes en lo que se les ha enseñado. No que haya otro evangelio, dice en otro pasaje, sino que hay otros que predican otro evangelio. Pero yo quiero que ustedes estén firmes en lo que se les ha enseñado. Que el Señor Jesús murió, se entregó por nosotros, que el Señor Jesús viene. Yo no quiero que ustedes se dejen mover de eso. Yo no quiero que ustedes duden que el Señor resucitó y que Él va a venir. Entonces Pablo dice, no se dejen mover de estas cosas. Él nos enseñó también a dar, Él nos enseñó también a perdonar, nos enseñó también a amar. Pablo dice, yo no quiero que ustedes se dejen mover de estas cosas. Por gracia hemos sido salvos, no por obras de justicia, sino por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, no se dejen mover de estas cosas, no se dejen engañar. Yo quiero que ustedes estén firmes en lo que se les ha enseñado, firmes en la fe. Un Salvador y un mediador, Jesucristo. Amén. Entonces, esto es lo que Pablo les enseña, y Pablo les sigue exhortando, Pablo les sigue enseñando, y Pablo les dice en este mismo pasaje, en el verso 13, le dice, portaos varonilmente. Y aquí puede surgir la pregunta, entonces, ¿cómo se porta o cómo debe portarse alguien varonilmente? ¿Acaso se estaban portando de otra manera los corintios? Pero Pablo le dice, pórtense varonilmente. Y las características, si ustedes buscan en el diccionario varón o buscan las características varoniles, van a encontrar ahí firmeza, van a encontrar ahí su fuerza, van a encontrar ahí la actitud diferente a la de una mujer. Si usted busca las características de una mujer, va a encontrar, ¿verdad?, fragilidad, va a encontrar delicadeza, va a encontrar cuidado. Pero cuando busca las características de un varón, tiene que ver con su fuerza, tiene que ver con su firmeza, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con sus actitudes. Y Pablo le dice a los corintios, yo quiero que ustedes se porten varonilmente, yo quiero que ustedes actúen como varones de palabra, yo quiero que ustedes como hombres estén firmes, yo quiero que como varones ustedes se esfuercen por agradar al Señor, se esfuercen por hacer las cosas como deben hacerlas. Y amén. Entonces, estas son las actitudes que Pablo quiere que los corintios tengan. Y yo me preguntaba, algunas veces me llegué a preguntar y decía, bueno, la palabra habla en Proverbios, ¿verdad? Habla de que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y da las características, ¿verdad?, de esa mujer. Pero Proverbios también, Proverbios 26, vamos a leerlo. Proverbios 26 también hace esta pregunta y dice, muchos hombres proclaman su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y yo me preguntaba, pero ¿quién es un hombre de verdad? Y verdad, podemos confundirnos muchas veces porque vemos a alguien grande, alto, musculoso y pensar, ese es un hombre de verdad. Hoy en día, lamentablemente, verdad, en el mundo en el que vivimos, eso no significa nada. Pero la palabra dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y un hombre de verdad es aquel hombre que teme a Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 25, 12 al 15. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará
conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Un hombre de verdad es aquel que confía en Dios. Un hombre de verdad es aquel que pone sus planes delante de Dios. Un hombre de verdad es aquel que espera en Dios y dice que Él encaminará sus pasos. Un hombre de verdad es aquel que llega a los pies del Señor y pide dirección de Él. Ese es un hombre de verdad. ¿Qué nos dice Salmo 112:1? Y podemos leer así muchos otros pasajes que nos hablan acerca de esto. Dice Salmo 112, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquel hombre que teme a Dios, dice, es bienaventurado. 3 veces dichoso. Feliz aquel hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita, dice, en gran manera. Entonces un hombre de verdad es aquel que sabe agradarse delante de Dios, es aquel que con un corazón alegre, que con un corazón dispuesto llega delante de Dios. Ese es un hombre de verdad. Y Pablo le dice a los corintios: yo quiero que ustedes se porten varonilmente, yo quiero que ustedes se porten como varones de verdad, como hombres de verdad. Y no tiene nada que ver con una apariencia física, sino tiene que ver con una actitud humilde delante de Dios, con un corazón sensible a la voluntad de Dios, con un corazón que en todo tiempo agrade a Dios. Ese es un hombre de verdad. Amén. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios: quiero que se porten varonilmente y esforzaos. Una vez más vuelve a usar Pablo, ¿verdad? Y estas características son de un varón, ¿verdad? Su firmeza, su fuerza. Pablo dice: esfuércense. Si ya pusieron fuerza, yo quiero que ustedes hagan un poquito más. En otras ocasiones yo les he compartido, ¿verdad? Para quienes han hecho ejercicio alguna vez, o para quienes de vez en cuando vamos a hacer ejercicio, porque he dejado de hacer ejercicio. Pero cuando vamos al gimnasio, cuando queremos levantar más pesas, ¿verdad? Nos ponemos un cinturón porque queremos esforzarnos más, queremos hacer un poquito más de nuestras fuerzas. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Los de Macedonia se esforzaron. Ellos iban más allá de sus fuerzas. ¿De qué manera? Rogándole: mira, déjanos participar. No solamente ponían lo poquito que tenían o lo que tenían, sino que rogaban, se esforzaban porque los dejaran participar en ofrendar. ¿En qué nosotros debemos esforzarnos? ¿En qué cosas nosotros debemos poner esfuerzo ahora? Ya estamos aquí, estamos reunidos, gloria a Dios. Qué bonito estar aquí juntos, en armonía, cantándole al Señor. Ahora, al salir de aquí, ¿en qué debemos esforzarnos? Ya hicimos el esfuerzo por llegar acá. Ahora hay algo más que tenemos que hacer. ¿Qué es eso más que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es eso más que quiere que Dios que yo haga? Debemos esforzarnos, debemos hacer un poquito más ahora. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios: esfuércense. Y el versículo 14 les dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y nuestro hermano Wilmer predicaba acerca del amor, ¿verdad? Y primera de Corintios capítulo 13 nos habla acerca del amor. No es lo mismo que yo quiera tocar la batería a que venga Víctor a tocar la batería, ¿verdad? Si yo la toco sería como metal que resuena, pero quien la sabe tocar, ¿verdad?, saca música de ella. Entonces debemos nosotros hacer todas las cosas, dice, con amor. De nada sirve, no importa lo que hagamos, si no tiene amor. Usted puede traer su ofrenda acá y podemos poner nuestra ofrenda acá, pero si no hay amor envuelto en eso, tampoco de nada sirve. Todas las cosas sean hechas con amor. El ayudar a nuestro hermano, el venir acá, el pararnos en este lugar, el cantar, todo lo que hagamos, dice, que lo hagamos con amor. Todas las cosas debemos ponerle amor. El amor, dice, cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso Pablo le dice a los corintios: háganlo todo con amor, porque si lo hacen de esta manera no se van a equivocar. Si hacemos nosotros las cosas con amor, no nos vamos a equivocar. No está en solamente
hacer las cosas, si no le ponemos amor, de nada sirve. Debemos ponerle amor a las cosas que hacemos para agradar a Dios. Amén. Ahora hay otro pasaje. Vamos a ir un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 16, al versículo 22. Vamos a ir al versículo 22. Aquí Pablo, ¿verdad? Bueno, ya él se está despidiendo de los corintios en su primera carta. Pero vamos a leer el versículo 21. Pablo les dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, que el que no amare al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene. Pablo dice en el versículo 22 que el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Todo aquel que no ama al Señor, todo aquel que no confiesa a Jesús como su Salvador, dice la palabra que está abajo, condenación. Esto es lo que Pablo quiere enseñar y esto es lo que Pablo quiere decir. Todo aquel que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, está todavía bajo maldición. Porque muchos dicen: oh sí, yo amo al Señor. Y nosotros lo podemos leer en el libro de Isaías 29, versículo 13, cuando Jesús le dice: este pueblo me honra de labios, este pueblo de labios dice que me ama, este pueblo de labios dice muchas cosas, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el amar a Dios no tiene que ver solamente con palabras, sino tiene que ver con los hechos. Yo no puedo decir yo amo a Dios y estar haciendo lo contrario a lo que Él quiere. Nos equivocamos, le fallamos, sí, pero debemos venir y pedirle perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces Pablo les dice: el que no ama al Señor sea anatema. Y aquí Pablo, el final de este versículo les dice: el Señor viene. ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Cuántos esperan al Señor? El pastor mencionaba algo hace un momento acerca de esto, ¿verdad? Y lo mencionó en su predicación al principio de este año, acerca de velar. El Señor viene. Y pareciera que este era un saludo, era una manera que los hermanos tenían, una manera de animarse, una manera de recordarse antes de despedirse y decir, antes de que nosotros, por ejemplo, si nosotros saliéramos de este lugar, me dice: hermano, Dios le bendiga, que le vaya bien. Aparte de eso, ellos le añadían: el Señor viene. Acuérdate, el Señor viene. ¿Cómo nos iríamos nosotros a nuestra casa si al final de todo lo que digamos y de todo el bien y de todas las bendiciones que nos decíamos, nos digan: recuérdate, el Señor viene? Y tuviéramos presente esa salutación, tuviéramos presente esta manera de hablar todo el tiempo: el Señor viene. La palabra dice que en hebreo dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Dice que nos animemos, dice tanto más, dice cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos animamos nosotros sabiendo que el día del Señor está cerca? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de, después de que ha pasado un montón de tiempo y recibimos el anuncio de que nuestro familiar, o ya sea ellos vienen o nosotros vamos hacia ellos, cuánto ellos anhelan y esperan ese día. Yo le anuncié a mi mamá hace un tiempo que iba a ir y ella está contando los días. Ella dice: faltan tantos días. Yo no sé cuántos días faltan, pero ella sabe cuántos días faltan. Ella espera con ansias que llegue ese día. Y nosotros deberíamos de estar contando los días y diciendo: el Señor viene. El Señor viene. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo me preparo yo? ¿O ya se nos olvidó que el Señor viene? ¿Se nos ha olvidado que el Señor viene? No, pero a veces hacemos planes y hacemos tantas cosas como que si el Señor no va a venir. Y a veces tomamos decisiones y vivimos de tal manera como que Él no va a venir. Pero si hay algo cierto, el Señor viene.
Y Pablo se los recuerda a los corintios: el Señor viene. Iglesia, la gran comisión, el Señor viene. Y no sabemos el día ni la hora, pero el Señor viene. ¿Estás tú preparado para ese día, para ese encuentro con el Señor? ¿Cómo nos estamos preparando? Si yo les cuento lo que mi mamá está preparando para cuando yo llegue. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿De verdad estamos esperando que el Señor venga? ¿O simplemente lo sabemos? ¿Qué estamos haciendo para su venida? ¿Cómo nos estamos preparando, iglesia? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor? A veces pareciera que es un tema que solamente lo sabemos. Oh, sí, el Señor viene. ¿Cuántos lo saben? Amén, lo sabemos. El Señor viene. Pero ¿qué estamos haciendo para su venida? ¿Estamos preparados? Si usted sabe que va a llegar alguien a su casa, usted se prepara. Por lo menos con café o con un refresco. Si usted sabe que va a recibir visita, usted de alguna manera se prepara. Por lo menos una botella de agua va a tener para ofrecerle. ¿Cómo nos estamos nosotros preparando para ese día? ¿Qué tengo yo listo para cuando Él venga? ¿O seré como aquellas 5 vírgenes que cuando oyeron que ya venía dijeron: oh, nos falta, vamos a ir a comprar? Y en lo que salieron, el esposo vino. Y cuando tocaron la puerta, ya no hubo tiempo para que ellas entraran. Pero aquellas que estaban preparadas se gozaron con el esposo. ¿Estamos preparados nosotros? ¿Se están preparando ustedes? ¿Me estoy preparando yo? ¿O estamos viviendo como que Él no va a venir? Amén. Hebreos 10:25 nos dice que nos exhortemos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El día se acerca. Hace más de 2000 años Él dijo: voy y vengo por ustedes, yo regresaré pronto. Han pasado más de 2000 años y muchos lo han esperado y no viene, pero el Señor viene. Y ese día se acerca cada vez más. El día en el que ustedes y yo nos tengamos que encontrar con el Señor se acerca cada vez más. Cada vez está más cerca ese día. Debemos anhelarlo y debemos procurar estar listos para ese día, estar preparados. Que ese día sea un día glorioso, sea un día de fiesta, un día de alegría. No un día de dolor. Preparémonos para ese día. Yo no sé de qué manera ustedes se tienen que preparar. Yo sé de qué manera yo me tengo que preparar. Y yo quiero estar listo. Yo no quiero perderme ese día. Yo no quiero que me cuenten. Yo no quiero que ninguno de ustedes pase desapercibido ese momento, sino que todos podamos gozarnos con Él allá arriba, porque en las nubes nos encontraremos con Él. Quedémonos con esto, iglesia. El Señor viene. El Señor viene. Pongámonos de pie por un momentito y adoremos al Señor. Yo sé que el Señor ministra a su pueblo y su palabra, cuando llega, sacude nuestros cimientos y hace la obra necesaria. Y qué bonito es cuando tú y yo entendemos en qué áreas necesitamos presentárselas y enmendarlas delante del Señor. Yo sé que hay algunos aquí que tal vez por vergüenza no quieren dar el paso, pero ¿sabes a quién le podemos decir: hasta aquí, Satanás? Mira, yo sé que tengo una lucha terrible, que es mi carne, el mundo y Satanás, pero
En este momento me afirmo en Jesús, porque Él me ha dado todos los recursos y las armas espirituales para poderme poner firme delante de ti. Hay muchas personas, como dicen en algunas ocasiones, algunos hermanos, se fue al mundial. Después de estar mucho tiempo en el Señor, se desanimaron y comenzaron a hacer cosas locas. Así que el Señor, mientras que usted tiene sus ojos cerrados, voy a pedir al Señor que toque su corazón. Si usted realmente le ha fallado a Dios, hoy es el día de reconciliación. Mira que el Señor solo requiere de ti un corazón contrito y humillado. Tanto aquellos que están en Facebook como el YouTube, hoy es el día de nuevo de salvación. El Señor te llama para que te pongas a cuentas con Él, porque no hay cosa más linda que experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sabemos, como decía la predicación, ni el día ni la hora, pero entendemos que si en el momento que el Señor decida o que muramos antes, vamos a morir y vamos a estar con Él en la eternidad. O si vamos a ser rearrebatados, de la misma manera vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para irnos con Él y estar en ese lugar espiritual o celestial para siempre. Así que vale la pena confesar nuestros pecados delante de Él, porque Él dice en 1 Juan 2: hijitos míos, abogado tenemos, y si hubiéramos pecado es el amplio y misericordioso en podernos perdonar. Hoy es el día en que tú tienes la oportunidad de presentarte ante el Señor y pedirle perdón. Así como estamos, si usted sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios, reconciliarse con Dios, el altar está abierto. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar a aquellos que están en Facebook, a aquellos que están en YouTube. Te pido, bendito Dios, que si están dispuestos Señor a ponerse a cuentas contigo, es el día de salvación. Tú eres el único que puedes romper con toda esclavitud de pecado, todo aquello que no te agrada. Señor, tú tienes la autoridad y tú pagaste ese precio en esa cruz del Calvario. El Señor te llama a cuentas. No vaya a ser que, no arrepintiéndote, sea demasiado tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Si eres tú, pasa al frente, por favor, de los que estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Cordero. Yo cumplo delante del Señor lo que puso en mi corazón. Allá usted, si no responde, el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Señor, toca, quebranta todo aquello que no es tuyo. Pone un corazón, Señor, dispuesto a amarte y obedecerte. Gracias, Jesús. Bendecido y alabado es tu nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ese precioso mensaje. Gracias, hermano Eddie, por dejarse usar.